Hola a todos, mi nombre es Gabriela Quevedo, soy nutricionista supervisor del Servicio de Alimentación y Nutrición de FAL. En esta oportunidad vamos a referirnos a la nutrición en el paciente adulto oncológico. Dentro de la ruta de contenidos vamos a tener tres partes, donde la primera vamos a ver más generalidades respecto al cáncer y cómo es el estado nutricional del paciente. Qué implica la desnutrición en un paciente oncológico y cómo podemos diagnosticar el estado nutricional para realizar intervenciones que sean oportunas. En la segunda parte veremos requerimientos nutricionales, las anamnesis que se realizan y un poco de los regímenes básicos y adecuaciones de la alimentación en base a la sintomatología de nuestros pacientes oncológicos. Y en la tercera parte vamos a ver un poco de la intervención nutricional que se realiza en aquellos casos donde no logramos cubrir los requerimientos del paciente con la alimentación, y ahí vamos a hablar del soporte nutricional oral, nutrición enteral y nutrición parenteral. Los objetivos en general de todo este módulo de nutrición al paciente adulto oncológico es reconocer cómo el estado nutricional repercute en la patología oncológica y su tratamiento, identificar las principales causas y complicaciones que existen asociadas a la desnutrición, valorar la importancia de la intervención nutricional, sobre todo de forma oportuna y precoz, identificar las recomendaciones nutricionales y regímenes básicos de la dietoterapia del paciente oncológico y manejar conceptos básicos respecto al soporte nutricional oral, enteral y parenteral. Bueno, la incidencia de cáncer en Chile y el mundo, sabemos que esta es una enfermedad muy prevalente, es la segunda causa de muertes en el mundo, seguido por las enfermedades del sistema circulatorio. La plataforma de estadísticas para el cáncer de la OMS, que es la GloboCan, que es el Observatorio Global del Cáncer en sus siglas en inglés, en los últimos datos del 2022 indica que se diagnosticaron más de 19 millones de casos en todo el mundo, teniendo mayor incidencia en los hombres con un 51,61% versus en las mujeres con un 48,38%. Los tumores malignos más frecuentes en ser diagnosticados fueron el cáncer de pulmón, cáncer de próstata y cáncer colorectal en hombres, y en mujeres el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. En Chile se registraron para el 2022, con datos que se obtienen del 2019, 31.440 defunciones, ocupando también el segundo lugar entre las causas de muertes agrupadas. Nuevamente el primer lugar lo sigue ocupando aquellas relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio. En cuanto a la incidencia de cáncer en Chile, se reportaron 59.876 casos nuevos. Dentro de ellos, los hombres son los que agrupan mayor número de incidencia, con un 54,77%, versus las mujeres con un 45,22%, siguiendo la misma tendencia que existe en el mundo. ¿Ya? Sin embargo, existe una modificación, ya que en los cánceres con mayor incidencia son los cáncer de próstata en los hombres, cáncer colorectal y cáncer gástrico, mientras que en las mujeres sigue siendo el cáncer de mama, el colorectal, y el tercero es el cérvico-uterino. Se espera que la prevalencia de casos en Chile para el año 2027 aumente en un 35% respecto a la incidencia actual, que es los datos que se entregaron en el 2022. Con una distribución más o menos similar, donde los hombres presentan mayor incidencia, un 54,20%, y las mujeres un 45,79%. En cuanto a la mortalidad en Chile, se registraron
más de 9 millones de defunciones, siendo mayor nuevamente en hombres con un 55,73% asociado a cáncer de próstata, luego el cáncer hepático y finalmente el cáncer colorectal. El 44,26% restante corresponde a mujeres, originada por los mismos tipos de cánceres que presentan mayor incidencia, que son los que hablábamos anteriormente, que son el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el cervicuterino. La GloboCan proyecta para 5 años que aumente la prevalencia un 2,67 veces más de lo que actualmente se está diagnosticando, y se modifica la distribución actual de incidencia por sexo, incrementando en un 51,87% la prevalencia de cáncer en mujeres. ¿Ya? El cáncer, por su duración y su naturaleza, se encuentra categorizado como una enfermedad crónica no transmisible, junto con las enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. Este tipo de enfermedades cuentan con importantes factores de riesgo de comportamiento que son modificables y aquellos que no son modificables, ya como los genes y la edad. Se estima que el 30% de las muertes por cáncer podrían estar asociadas a factores modificables o comportamentales, principalmente ligadas al consumo de tabaco, alimentos poco saludables, al sedentarismo, al tener un estado de sobrepeso u obesidad y al consumo de alcohol. En esta figura se representa cómo es el estado nutricional del paciente durante la trayectoria de la enfermedad, ¿ya? Aquí podemos ver que la recurrencia del cáncer en sobrevivientes suele resultar en una enfermedad incurable. Durante la progresión de la enfermedad y los ciclos de tratamientos, que suelen ser repetitivos, junto con la necesidad de cuidados de apoyo y paliativos, va variando. La desnutrición puede aparecer en cualquier momento de la trayectoria de la enfermedad y suele ser progresiva. Se recomienda durante todo este proceso, ya sea desde el momento del diagnóstico, que exista una detección y evaluación del estado nutricional enfocado principalmente en detectar algún tipo de carencia, ya así como establecer intervenciones nutricionales adecuadas, donde, por ejemplo, al acercarse al fin de la vida, el tratamiento debe centrarse en un apoyo sintomático, incluyendo, por ejemplo, el alivio de la sensación de hambre y o sed, además de cualquier otro tipo de apoyo adicional que pudiera requerir el paciente o la familia. Ya todo esto es bajo el consentimiento. Cualquier tipo de soporte extra que nosotros queramos hacer para cumplir con algún objetivo, ya sea nutricional, podría ser más perjudicial que beneficioso. Los pacientes con cáncer presentan un conjunto de síntomas que pueden estar relacionados con una ingesta deficiente de nutrientes, pérdida de peso y deterioro de la función física, así como fatiga, dolor, depresión. Estos síntomas se han asociado con una menor calidad de vida y supervivencia de pacientes que están en etapas más avanzadas de la enfermedad. Se ha visto que existe una asociación consistente entre los síntomas y la presencia de marcadores inflamatorios, junto con un aumento de la respuesta inmunitaria. Los malos pronósticos oncológicos se predicen mediante marcadores de respuesta inflamatoria sistémica, alteraciones de las proteínas de fase aguda, como la PCR elevada, una hipoaldominemia o su combinación. También existen escalas pronósticas como la de Glasgow. Ya el cambio en los recuentos de neutrófilos cuando se encuentran elevados o un recuento bajo de linfocitos. La proliferación de estas citoquinas proinflamatorias que son producidas por el tumor pueden provocar, como les mencionaba, una mayor inflamación sistémica, ¿ya? Y a su vez estas citoquinas proinflamatorias alteran el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas en todo nuestro organismo, ¿ya? Por lo tanto,
estas citoquinas lo que hacen es afectar el control del apetito a nivel neuroendocrino, lo que genera el síntoma de anorexia o pérdida de apetito. ¿Ya? También generan a nivel muscular atrofia, lo que resulta en fatiga, disminución de la actividad física, disminución de la calidad de vida del paciente. La pérdida del tejido adiposo regulada por estas mismas citoquinas proinflamatorias hacen que se genere una lipólisis y una lipogénesis defectuosa, agotando los depósitos de grasa que normalmente se utilizan en momentos de hipercatabolismo como reserva energética. Y estas mismas citoquinas que están circulando también alteran la producción hepática de proteínas de fase aguda, lo que suprime las vías de depuración de fármacos y aumentan el riesgo de toxicidad del mismo tratamiento antineoplásico. Por lo tanto, la desnutrición en un paciente oncológico se puede presentar durante todo el desarrollo de la patología. Muchos estudios muestran una incidencia entre un 15 y un 20% al principio de la enfermedad, pudiendo llegar hasta un 80 o 90 en estadios avanzados o terminales. En el 2014, la FAL publicó los resultados del análisis de la evaluación global subjetiva generada por el paciente, donde 128 pacientes con diagnóstico de cáncer digestivo se encontró que solo un 14,7% estaba bien nutrido, mientras que un 85% se encontraban con algún grado de desnutrición, ya sea moderada y o severa. La caquexia es un estado bien característico del paciente oncológico. ¿Ya? Esta es una pérdida de masa muscular que puede o no tener una pérdida de masa grasa. No siempre es completamente reversible y si no se detiene a tiempo, este síndrome caquéctico puede ser progresivo y finalmente llegar a un estadio de caquexia refractaria, donde existe un hipercatabolismo que no responde al tratamiento, donde ya se estima que la sobrevida del paciente va a ser menor a los 3 meses. Como les mencionaba anteriormente, la desnutrición en el paciente oncológico tiene un rango bastante amplio, ¿ya? Y esta desnutrición va a estar también determinada con mayor o menor prevalencia según la localización del tumor y el estadio de la enfermedad. En general, los datos que se entregan es que del total de pacientes oncológicos hospitalizados, un 52% de ellos presentan desnutrición moderada grave. Cánceres gastrointestinales presentan mayor incidencia de desnutrición que aquellos, por ejemplo, ginecourinarios o de mama o hematológicos. ¿Ya? Y como lo hablábamos también antes, en aquellos cánceres de estadios iniciales, la incidencia de desnutrición es mucho más baja, ya que todavía no han sido sometidos a tratamientos oncológicos que también generan alteraciones tanto en la ingesta como en el metabolismo de nuestro organismo, versus aquellos pacientes que están en un estado mucho más avanzado y o terminal de la enfermedad, donde ya la incidencia de desnutrición es por sobre el 80%. Nuevamente, aquí podemos observar en estas tablas que se obtienen de distintos estudios que se ven que parten desde el 2010, 2013, 2016, distintos estudios publicados que muestran que los pacientes con cáncer que tienden a tener mayor probabilidad de presentar desnutrición va variando dependiendo de la localización, donde pacientes con cáncer de tracto gastrointestinal, de cabeza y cuello, hepático, de pulmón, tienen un alto grado de desnutrición, así como también aquellos pacientes que son más añosos, adultos mayores versus jóvenes, ¿ya? También en el otro estudio, que es el que tenemos acá en la tabla número 2, podemos ver cómo destacan las consecuencias que existen
tanto para el paciente como para los sistemas de salud, este estado de desnutrición, incluyendo, por ejemplo, un impacto negativo en la salud, en la supervivencia, asociado a aumentos de costos en la atención médica, ya, y se pueden ver, por ejemplo, como en tumores neuroendocrinos, en pacientes que están con desnutrición, aumenta significativamente la calidad de vida de los pacientes y aumenta el riesgo de mortalidad en este tipo de cáncer con pacientes que están desnutridos. Ya, para reforzar la idea del impacto de la desnutrición en los pacientes oncológicos, también existen implicancias, por ejemplo, en las interrupciones de los tratamientos antineoplásicos e incluso a una cirugía. Aumentan las complicaciones clínicas, existe mayor incidencia de infecciones porque tienen alteración en su sistema inmunitario, tienen alteración de la cicatrización, por lo tanto son pacientes que si tienen alguna cirugía extensa van a tener alteración en las dehiscencias, por ejemplo podrían tener complicaciones asociadas a la dehiscencia de las heridas, problemas con los injertos, entre otras complicaciones. También tienen mayor riesgo de desarrollo de lesiones por presión. Esta pérdida de masa muscular genera una disminución de la funcionalidad, presenta mayor riesgo de caída y, como ya lo hemos mencionado antes, también menor calidad de vida, tienen un mayor riesgo de mortalidad y además afecta su entorno psicosocial, aumentando el nivel de ansiedad y depresión del paciente y familia. Ahora último, enfatizando nuevamente en este impacto de la desnutrición, se ha hablado mucho del estado de obesidad sarcopénica. ¿Ya? Este punto lo tenemos que recordar para la siguiente diapositiva. ¿Ya? Sin embargo, aquí nuevamente reforzamos que este estado de desnutrición, donde tenemos una menor masa muscular, tenemos mayor riesgo de toxicidad y menor tolerancia a los tratamientos antineoplásicos, se prolonga la estancia o existen readmisiones hospitalarias, reduce o disminuye la independencia del paciente, por lo tanto son más dependientes y disminuye su calidad de vida. Existe un aumento de la mortalidad y de los costos de salud. Aproximadamente se estima que solo por tener un estado de desnutrición, el paciente aumenta su estancia hospitalaria entre 3 a 4 días y eso genera un aumento de los costos de hospitalización entre un 20 a un 25%. La obesidad sarcopénica, como les mencionaba anteriormente, que era importante que lo retuviéramos, nuestra población no oncológica en Chile, el 75% tiene sobrepeso o obesidad. Estamos hablando aquí de niños mayores de 5 años y que se incluyen los adultos mayores, ¿ya? Los pacientes obesos, al tener un sedentarismo, tienden a tener una pérdida de masa muscular. Esta pérdida de masa muscular disminuida con un menor rendimiento físico y o disminución de la fuerza muscular se conoce o se puede diagnosticar como un estado de sarcopenia. Considerando que el 75% de nuestra población en Chile presenta algún grado de sobrepeso o obesidad, donde vamos a tener un paciente que va a llegar con una masa muscular disminuida, una funcionalidad disminuida, ya con una alteración en su ingesta y sumado a un estado proinflamatorio por el tumor y por el mismo exceso de tejido adiposo que pueda tener, todo esto nos está dando un ambiente que propicia aún más este gasto a nivel muscular, este hipercatabolismo, el cual, si no es detenido a tiempo a través de intervenciones nutricionales óptimas, va a llevar a una atrofia de nuestra masa muscular aumentada, disminución y con mayor riesgo de mortalidad.
Ya, esto es súper importante porque muchas veces se cree que porque el paciente por IMC o porque nosotros visiblemente estamos viendo que el paciente está con sobrepeso o con obesidad, no quiere decir que no requiera algún tipo de soporte o de intervención nutricional. ¿Ya? En el estudio que se puede observar, se realizó, se compara mediante una medición de un TAC, que vamos a ver más adelante cómo se realiza, la masa muscular disminuida en mujeres con cáncer de mama. Y se puede ver que la sobrevida de estas mujeres desde cuando se les realiza el cáncer, el TAC, y cómo va en aquellas que no son sarcopénicas, tienen mejor sobrevida que aquellas que sí están en un rango de sarcopenia. Por lo tanto, la intervención nutricional, como les mencionaba anteriormente, es un factor importante para el éxito del tratamiento oncológico. Identificar estas alteraciones, cuáles son las causas que está generando el desarrollo de la desnutrición y establecer las estrategias de intervención nutricional oportuna. La ESPE en el 2021 publica una guía práctica para cirugías y pacientes en cáncer, definiendo lineamientos de cómo tiene que ser la intervención nutricional muy estandarizada en paciente oncológico, y entregan 43 recomendaciones específicas para este manejo nutricional. Intervenciones generales, fármacos nutrientes y agentes farmacológicos, y las intervenciones relevantes en tratamientos específicos. Aquí podemos ver un flujograma donde el primer paso que tenemos que hacer para una intervención nutricional es valorar el estado nutricional del paciente. Esta valoración se realiza a través de múltiples herramientas y pasos. Lo primero es poder discriminar, sobre todo en un ambiente hospitalizado, qué pacientes tienen riesgo y cuáles no. Frente a eso, la herramienta que tenemos es el tamizaje. Una vez que tenemos a este paciente ya con definido si presenta o no riesgo de desnutrición, realizamos una evaluación nutricional que puede ser cualitativa y o cuantitativa para poder realizar un diagnóstico nutricional y establecer los requerimientos nutricionales del paciente. Entonces, vamos viendo. Dentro de estas intervenciones nutricionales que también establecen las guías ESPEN se encuentra el protocolo ERAS. Ya el protocolo ERAS es una guía que realiza la Sociedad de Anestesiología Americana, ya, en la cual establecen distintas medidas para el paciente a nivel preoperatorio, intraoperatorio y para el posoperatorio, de esta forma de que el paciente tenga una rápida recuperación y tenga menos riesgo de morbimortalidad. Dentro de todas estas medidas se encuentra la prevención de un ayuno. El ayuno prolongado preoperatorio lo que hace es aumentar la insulina, y la insulina, al ser una hormona a nivel que es inflamatoria, se ha visto que pacientes que están con hiperinsulinemia preoperatorio y en el posoperatorio tienen mayor riesgo de complicaciones a nivel de infección y también mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, estas guías sugieren realizar una carga de hidratos de carbono vía oral, idealmente, con un volumen de hasta 400 cc 2 horas antes de la cirugía, ya, porque esa es la hora en que se demora el estómago finalmente en traspasar este volumen líquido hacia el intestino, y que no tengamos riesgo de que el paciente vaya a aspirar una vez que está sedado, ¿ya? Y también entregar recomendaciones a nivel posoperatorio, que es una alimentación precoz, ya, donde el postoperatorio inmediato se debe iniciar con un régimen líquido de 1200 a 1500 calorías, principalmente asociados a soportes de nutrición oral,
el manejo de náuseas y vómitos con fármacos y el retiro en caso de que sea instalada la sonda nasogástrica, ya sea para descomprimir o algo que sea de forma precoz, y en caso de que esté instalada esta sonda nasogástrica para inicio de nutrición enteral, que también esta sea iniciada de forma precoz. Otra de las recomendaciones, por ejemplo, que entrega la guía ESPEN es la realimentación precoz en pacientes quirúrgicos. Ya aquí volvemos un poco a lo mismo del protocolo ERAS, pero más enfocado a que esta administración de fórmulas a nivel perioperatorio tiene que ser con inmunonutrientes o inmunomoduladores como son la arginina, el omega 3 y ribonucleótidos, principalmente para disminuir la inflamación que pueda generarse durante la cirugía y postquirúrgica, para que de esta forma se reduzcan las complicaciones postoperatorias. Para realizar una intervención nutricional oportuna, lo primero que tenemos que hacer es identificar al paciente que está con riesgo nutricional, iniciar el tratamiento nutricional después del diagnóstico y antes, idealmente, del inicio del tratamiento oncológico. Realizar en primera instancia ajuste de la alimentación y en caso de que no logremos cubrir requerimiento, entregar fórmulas nutricionales, siempre fomentando la aceptabilidad y buena tolerancia del paciente. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a mejorar la tolerancia y respuesta al tratamiento, prolongar la supervivencia, reducir complicaciones y reducir la estancia y costos a nivel hospitalario. Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, para poder realizar una intervención nutricional oportuna e individualizada, lo primero que tenemos que ver es si el paciente cuenta o no con algún riesgo de desnutrición. En este caso, lo que nosotros ocupamos es el tamizaje nutricional. Ya tenemos que identificar también cuál es el grado de desnutrición mediante herramientas de evaluación, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, como la evaluación antropométrica, la evaluación global subjetiva y OGLIM. ¿Ya? Esto nos va a llevar a generar un diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico de desnutrición, junto con la severidad de esta, nos va a permitir realizar la mejor intervención nutricional acorde al tratamiento que el paciente también va a realizar. Entonces, la primera herramienta es el tamizaje nutricional. Nos permite clasificar el riesgo nutricional del paciente de forma fácil, rápida. De esta forma, priorizar los pacientes que requieren una intervención nutricional. Existen distintas herramientas que están validadas en pacientes oncológicos. La NRS 2002, mediante indicadores como el IMC, la pérdida de ingesta y de peso junto con la severidad de la enfermedad, nos permite definir si el paciente cuenta o no con riesgo. ¿Ya? Esta herramienta ha sido validada por sobre todo en pacientes hospitalizados, así que es la que más se utiliza. La MCT, que es una herramienta que fue publicada por la ESPEN, solo mediante dos indicadores, que es la pérdida de peso y apetito, puede identificar o valorar si el paciente tiene riesgo o no de desnutrición. Esta herramienta fue validada a través de la evaluación global subjetiva generada por el paciente, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? El MAST es una herramienta publicada por la VAPEN, que es la Sociedad Británica de Nutrición Enteral y Parenteral, donde mediante tres indicadores, que es el IMC, la pérdida de peso entre 3 a 6 meses y la presencia de una enfermedad aguda, puede categorizar a nuestro paciente. Ya esta herramienta es muy efectiva, pero principalmente en pacientes a nivel ambulatorio. Y el MNA, pero en su forma corta, es un cuestionario un poquito más largo que evalúa ingesta, antropometría y la autopercepción de salud. Esta ha sido validada sobre todo en adultos mayores oncológicos y también en ambientes más bien ambulatorios. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar cómo funciona
como es la NRS 2002, ya donde a través de 4 preguntas, que es el screening inicial, como el primero, saber el IMC del paciente, si ha presentado pérdida en los últimos 3 meses, ha reducido su ingesta durante la última semana o si está gravemente enfermo. Si la respuesta a cualquiera de estas 4 preguntas es sí, se tiene que realizar el screening final, en el cual principalmente lo que nosotros es ver o categorizar con puntuación el estado nutricional y severidad de la enfermedad. Ya, en caso de que la respuesta sea no, el paciente no tiene riesgo nutricional, o sea, queda clasificado como sin riesgo, pero debe ser evaluado cada 7 días y mantiene su hospitalización. También este screening, lo bueno que tiene es que si el paciente tiene más de 70 años, ya se suma un punto y se ajusta este score total a su edad. Por lo tanto, en pacientes que son con un score mayor o igual a 3, están en riesgo nutricional y deben iniciar soporte nutricional inmediatamente. En pacientes con un score menor a 3, se debe reevaluar semanalmente, y si el paciente va a ser sometido a una cirugía mayor, inmediatamente queda categorizado igual con un riesgo nutricional. La evaluación nutricional, que es el segundo paso, ya una vez que nosotros tenemos categorizado a nuestro paciente con riesgo nutricional, se debe aplicar esta herramienta, ¿ya? Actualmente las que más se encuentran validadas y que se utilizan más son la evaluación global subjetiva y GLIM, que es del 2021, ¿ya? Las ventajas de estas herramientas es que son de una rápida aplicación, presentan preguntas bastante simples y un examen físico simple. Son herramientas que juntan metodologías de evaluación cualitativas y cuantitativas. ¿Cuál es el problema? Es que requieren a un experto para que pueda ser aplicado. Ya debe estar, en este caso, por ejemplo, el servicio de nutrición unificado en cuanto a los criterios que van a evaluar para definir el diagnóstico del paciente, su estado nutricional, y sí o sí es muy importante que se tiene que hacer seguimiento, porque un paciente que está categorizado por tamizaje con riesgo nutricional, pero que fue categorizado así porque se iba a someter a una cirugía mayor, pero que en la evaluación global subjetiva está categorizado como un buen estado nutricional, a la semana esto podría cambiar a un B o inclusive a un C, ¿ya? Eso es súper importante, que tiene que estar siempre siendo intervenido por un equipo de nutrición. La otra herramienta es el GLIM. Ya el GLIM es un consenso en base a criterios básicos de diagnóstico de desnutrición, principalmente enfocado en entornos clínicos. Entonces, son 2 pasos que hay que seguir. El primer paso es el del cribado, el tamizaje o el screening inicial, que es el tamizaje que nosotros aquí lo único que nos piden es que sea una herramienta que esté validada, y en este caso la NRS 2002 es una herramienta validada y que también recomienda la ESPE. Y el segundo paso es diagnosticar en base a los criterios GLIM, que son criterios fenotípicos y criterios etiológicos. Dentro de los criterios fenotípicos, basta con que uno de ellos, que es la pérdida de peso, un bajo IMC o una masa muscular disminuida, esté positivo para estos indicadores, junto con un criterio etiológico como una ingesta alimentaria reducida o una reducción en la absorción de nutrientes, junto con un estado inflamatorio, ya nos catalogue a nuestro paciente como desnutrido, ¿ya? Y la última parte es identificar qué estadio de desnutrición es el que tiene nuestro paciente, que puede ser una desnutrición moderada o desnutrición severa o grave, ¿ya?
y esto lo va a definir en base a cortes principalmente de los criterios fenotípicos, que son la pérdida de peso, un IMC bajo y una masa muscular reducida. Ahora, no es que yo solo vea al paciente y diga, ah, sí, este paciente tiene un bracito pequeñito, entonces tiene una masa muscular reducida. No, se tiene que hacer a través de múltiples, de una herramienta que se encuentre validada, que en este caso puede ser una bioimpedancia, una densitometría, un TAC o una ecografía, o incluso si no contamos con ninguna de estas herramientas que son las como ideales, podemos ver a través de una circunferencia de pantorrilla, circunferencia muscular del brazo o incluso un dinamómetro. El dinamómetro es una herramienta súper útil que nos permite, además de evaluar la funcionalidad mediante el agarre que pueda tener el paciente, en evaluar el estado de sarcopenia. ¿Ya? Entonces, las herramientas que yo les mencionaba anteriormente, que son las que nos podrían permitir identificar un estado de masa muscular disminuido en el paciente, también nos permiten hacer una evaluación nutricional objetiva, ¿ya? Dentro de ellas tenemos el DEXA, que es como el gold estándar para poder realizar evaluaciones nutricionales, porque diferencia el tejido óseo de la masa grasa y la masa libre de grasa, que es el tejido finalmente muscular. ¿Ya? Este es el que tiene mayor precisión, sin embargo tiene un costo elevado y no todos los pacientes oncológicos tienen que realizarse este examen. ¿Ya? Otra herramienta que ha sido bastante estudiada y que ha sido validada es la bioimpedancia. Ya tiene que ser, eso sí, con un equipo a nivel clínico, ya que nos permita también poder evaluar a pacientes que están con una alteración en su función renal alterada, que pueda discriminar pacientes que tengan edema, que tengan ascitis, ya, y en la posición del paciente. La bioimpedancia, a través de conducción eléctrica de los distintos tejidos y la resistencia que tienen estos, permite estimar la masa grasa de la masa libre de grasa e incluso del tejido óseo. Algunos equipos incluso pueden determinar cuánta agua existe a nivel intracelular y cuánta agua existe a nivel extracelular. Ya es un método de bajo costo. El equipo en sí es de alto costo, pero una vez que ya queda en el centro, para el paciente podría no tener costo. Es un método no invasivo. Ya se han visto estudios donde en pacientes con cáncer de próstata existe una sobreestimación de la masa grasa, y en cánceres ya en etapas muy avanzadas se subestima la masa muscular. ¿Ya? Sin embargo, tiene otra característica de condición que ha sido también estudiado, que es el ángulo de fase, ya que este ángulo de fase es un indicador que nos permite ver la resistencia que existió de la corriente eléctrica en los distintos tejidos del cuerpo. Y se ha visto que pacientes que tienen un ángulo de fase menor a 5 grados tienen una sobrevida no mayor a 3 meses. Por lo tanto, se ha asociado el ángulo de fase con la mortalidad que pudiera tener el paciente o el estadio de su enfermedad. Otra herramienta que se está ocupando harto para realizar evaluación nutricional y del cual se han obtenido hartos estudios últimamente es a nivel del TAC, es con el TAC, ya principalmente a nivel de la L3 o de la cervical 3. Ya este examen sí es un examen que se le realiza a los pacientes de forma rutinaria, tanto para diagnóstico como para seguimiento de su enfermedad. Es un examen que se ha correlacionado muy bien con el estado real o la cantidad real de masa grasa y masa libre de grasa, ¿ya? Y lo que hace es medir a través de fórmulas que se insertan en como software,
Mide la cantidad de masa muscular que tiene el paciente en el corte a nivel de la L3 y a nivel de la C3, pudiendo correlacionarse con el estado nutricional del paciente. Existen otras dos herramientas que son de muy bajo costo, pero que no son tan precisas, que es la antropometría. A través de una cinta métrica y a través de un caliper podemos obtener los compartimentos de masa grasa, masa libre de grasa y masa muscular. Y la dinamometría, que es lo que yo les comentaba anteriormente, que es esta herramienta o hand grip que nos permite, mediante el agarre que pueda tener el paciente en 3 tomas, ver la cantidad de kilos que levanta y con eso relacionarlo con la fuerza muscular, funcionalidad y también correlacionarlo con un estado de sarcopenia. Con esto damos por terminada la primera parte de este módulo de nutrición en el paciente oncológico y muchas gracias.